Ahora sí, mi querido amigo, que Dios te bendiga. Acá estamos. Damos gracias al Señor, ¿sí? Damos gracias al Señor. Apocalipsis capítulo 17. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿eh? Gracias, Señor, que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, ¿sí? Y para mi vida también, ¿no? Dice, la condenación, tiene un título, la condenación de la gran ramera, ¿sí? Vamos a ver. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? La que está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, va siguiendo el relato, amado, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vi y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Sí, entonces muchas veces nos preguntamos, decimos, ¿el Apocalipsis qué significa? Y el mismo Apocalipsis te va a responder. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Acá hay una primer pregunta y hay una respuesta. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, dice la palabra, ¿no? La bestia que era y no es también el octavo. Y el de entre 7 y va a la perdición. Esto es muy profundo. Pero hay una respuesta. Hay una respuesta. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores
y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto desde la ramera, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres de naciones y lenguas. Ahí hay una respuesta que nos da la Biblia misma. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Así que fíjate vos acá, amado. Dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ¿sí? Y habló conmigo, diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones e inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cierto? Vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Sí? Acá podemos ver, querido amigo y amiga, que está hablando de una ciudad que va a surgir en los últimos tiempos. ¿Sí? Es una ciudad que se llama Babilonia. ¿Sí? Esta Babilonia se manifestó allá en el Génesis capítulo 11. Se llamaba Babel, ¿cierto? Donde la idea era que toda la gente viviera en ese lugar y que sean uno, con un solo lenguaje, un solo sistema de gobierno y sin Dios. Bueno, esta Babilonia va a resurgir en los últimos tiempos. Es una ciudad donde dice que va a tener gran influencia sobre todo el planeta, ¿sí? Donde se va a sentar sobre muchas aguas. Estas aguas son gentes, son naciones, reinos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es la gran Babilonia y cuál es el tipo de influencia que va a ejecutar? Es una influencia política, religiosa, ¿sí? Sobre las gentes, ¿sí? Y dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado en gran manera. ¿Sí? Dentro de esta ciudad van a morir muchos de los santos de Dios y de los mártires de Dios, ¿cierto? A manos, ¿cierto?, del anticristo, que va a hacer una persecución sobre estos hombres y mujeres que van a creer al Evangelio en los últimos tiempos, ¿sí? Los últimos 3 años y medio de tiempo. Y dice: y el ángel
me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Cierto? Esto nos pasa a nosotros cuando leemos el Apocalipsis, nos asombramos, ¿no? Yo te diré el misterio de la mujer. Señor, en su amor, en su misericordia, en su bondad, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ver de qué se trata todo esto. La bestia que has visto era y no es, esta para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia, que era y no es y será. Acá hay un misterio donde dice, la bestia que has visto era y no es. ¿Cierto? Está hablando de que este anticristo va a vivir, va a dejar de existir en un momento, ¿cierto? Porque dice, y no es. Y está para subir del abismo y está para subir nuevamente del abismo. Va a resucitar. Dice en Tesalonicenses 2 que va a ser por obra de Satanás, ¿cierto? Va a surgir y va a asombrar a toda la tierra. Va a asombrar a todos estos que siguen, que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque dice que amaron más la mentira, ¿sí? Amaron más la mentira que la verdad, porque amaron la mentira antes que la verdad. Es tremendo esto. Está en Tesalónica, vamos a buscar acá. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Dice en Tesalonicenses 2, verso 11, amado. Dice allá en Tesalónica. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Entonces Dios ya los deja, ¿cierto? Ya no insiste, ya no. En este tiempo se está hablando. Todavía Dios en este tiempo está hablando, está diciendo las cosas para que nosotros nos demos por enterados y entremos en su presencia, ¿cierto? Y dice, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Va a resucitar este anticristo por una obra de Satanás. Dice que va a haber una herida que va a ser sanada, y dice que mucha gente, eso está en Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis y lo vamos a leer. Lo vamos a ver. Dice Apocalipsis capítulo 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, 13:3, pero su herida mortal será sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto está en Apocalipsis 13, también lo que estamos hablando acá en Apocalipsis 17, por eso está todo en línea, ¿cierto? Es como que
Juan está viendo el acontecimiento desde otra visual, de diferentes lugares. Dios le hace ver la visión. En este caso ve una bestia que era y no es, y está para subir del abismo. Y acá vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Y en Apocalipsis 13:8 dice: la bestia que has visto era y no es, está por subir del abismo e ir a perdición. O sea, está por resucitar. Su herida mortal será sanada. ¿Sí? Y está por subir. ¿Sí? Su herida mortal será sanada. ¿Sí? ¿Y esto a qué va a emular, hermano? A la muerte y la resurrección de nuestro Cristo, que sucedió ya. Nosotros tenemos que creer nomás a ese mensaje y abrazar ese mensaje. Desde antes dice, fíjate acá, hay algo muy interesante también esto. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Hay un conocimiento que tiene Dios desde la fundación del mundo, quiénes son los que se van a perder y quiénes son los que se van a salvar. ¿Pero por qué? No porque Él eligió no, hay una elección y es en Cristo Jesús. Es como cuando vos te pones un largavista, ¿viste? Y ve, ese va a creer en mi hijo, ese es salvo, este también va a creer en mi hijo, Esto se llama la prognosis de Dios. Él conoce las cosas antes de que sucedan y antes de que ocurran. Entonces, como Él tiene ese poder, es un ser omnisciente, ¿cierto? Él conoce ya la decisión que uno va a tomar. Entonces, en ese conocimiento Él dice, Él sabe quiénes son los que se van a perder y quiénes son los que se van a salvar. Él vive en el eterno presente, ¿cierto? Espero que me entiendas ahí lo que está hablando acá. Cosa profunda el Señor. Cosa muy profunda está hablando el Señor acá. Y dice, aquellos cuyos, dice el verso 8, nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Sí? O sea, ya el Señor, ya esto lo cuenta como un pasado, como algo que pasó, porque Él habita la eternidad. Ahora Él puede visitar los tiempos que nosotros vivimos de la existencia humana. Él puede visitar los tiempos. ¿Por qué? Porque en la eternidad el tiempo a Él no le gravita nada, porque Él es un ser eterno. Entonces Él puede manifestarse. Por eso es que cuando vos orás, Dios te responde, porque Él puede actuar en el tiempo. Él ningún tipo de ley espiritual lo puede opacar o lo puede... Lo único que puede hacer que Dios impida es que vos no le pidas perdón por tu pecado, es que vos no te arrepientas, es que vos no obedezcas a esta convocatoria que Él te hace. Pero si vos obedeces y estás en esta convocatoria y pedís perdón y te arrepentís, Él opera en tu vida, Él tiene libertad, tiene acceso, porque vos le abrís el corazón, Él no te va a obligar. Oh Señor, gracias Padre. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea que Él no está esperando de que vos peques para caerte ahí y condenarte. Él ya conoce quiénes son. Pero si vos aceptaste a Cristo y abriste el corazón al mensaje,
Y aunque peques, podés pedir perdón. Pero ya el Señor ya te escribió en el libro de la vida vos. No te va a borrar nunca más. Porque si Él te regala vida eterna, esa vida es eterna. Lo eterno no se puede cambiar. Lo que se hizo en la eternidad no se puede cambiar. Cuando vos abrís el corazón, entrás en la eternidad de Dios. Y ahí se firma un pacto. Hay una reconciliación entre vos. Entrás en una intimidad donde vos sos formado, recibís consejos. Y hay una firma que es la sangre de Cristo. Y eso ni Satanás puede borrar, nadie puede borrar. Ni Dios mismo puede borrar, porque es la sangre de su Hijo sobre tu vida. ¿Sí? Eso es lo asombroso. Eso es lo que me asombra a mí. Eso es lo que yo digo, ¿cómo, Señor, puede ser esto? Sí, cuando vos le abrís el corazón, entrás en la eternidad. Sos resucitado, tu vida. Son cosas, no es algo que se siente como, no, eso es algo, un hecho que ocurre en tu espíritu. Y eso que surgió en la eternidad no se puede modificar nunca más. Así vos caigas en diferentes pecados, diferentes cosas. Lo que va a hacer el pecado te va a degradar tu vida, ¿sí? Tu vida física te la va a degradar, pero tu vida espiritual no. Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener vida espiritual y no procurar también que en mi vida física se manifieste la gracia, el poder y la autoridad de tu Rey? Y venga el conocimiento del Hijo de Dios a tu vida y te traiga madurez y plenitud para disfrutar esta vida. ¿Por qué te limitas a decir, no, ahora creí, bueno, voy a seguir pecando? No entendiste lo que es. Yo no te digo que no vas a caer, todos los días caemos, yo todos los días tengo pecado, todos los días tengo errores, todos los días tengo fallas, pero yo sé dónde me voy a limpiar esta mugre que tengo y que todos los días viene, hasta que el Señor me va formando y hay cosas que hacía que ya no las voy a hacer más, porque el mismo crecimiento, como cuando nosotros crecemos, hay cosas que dejamos de hacer, ¿cierto? Hay comidas que dejamos de comer, hay ropas que dejamos de vestir. Bueno, en el espíritu es exactamente lo mismo, mi amigo. Este es un tiempo de que vos tenés que cambiar tus vestiduras, un tiempo que tenés que comer otra comida, ¿sí? Y entrar en el eterno conocimiento de Dios. Somos de carne y hueso, habito en Argentina, vivo en Coronel Vidal. Ahora yo no me voy a hacer de algo especial, como algo, no, para nada. Soy el mismo de siempre, pero con una edificación en el interior que va a levantar a otros. Que va a levantar a otros, querido. Se cortó ahí uno. El mismo de siempre, pero que va a levantar a otros. Pero Dios te va educando, ¿viste? Como el maestro en la escuela. No digas esa palabra. No porque vos seas alguien, no, por la persona que te está escuchando, porque uno tiene que tener respeto, ¿cierto? Bueno, el Señor nos va educando en esa área, nos va puliendo de a poco, ¿sí? No para que no nos agrandemos y creamos que somos más que alguien, no, en absoluto. Es donde más nosotros tenemos que ser más humildes, que el Señor nos ayude en eso, para que lo único que brille sea su palabra. Viste, como la palabra del viejo, del padre, la madre, que antes era esa palabra, era. Bueno, así es Cristo, así es el Señor. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro del Cordero, en el libro de la vida, y se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Se asombrarán. Y acá dice, vi
de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló. Se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. O sea que va a vivir, va a morir y va a resucitar. Este anticristo también, con señales y prodigios mentirosos por obra de Satanás. Y muchos se van a maravillar, ellos van a creer que ese es el Dios verdadero en ese tiempo. Por eso dice que Dios le envía un poder engañoso para que le crean a la mentira, ya que tanto quisieron abrigarse en la mentira. Bueno, ella los conoce quiénes son. Antes de que vivan, los conoce. No es que Él forzó una decisión, dice, no, ya no. Los que aceptan a Jesucristo, esos son los que se van a escribir en el libro de la vida. Este aceptó a mi Hijo, este aceptó el plan de salvación. Esos son los salvados y los comprados por la sangre. Siempre hay una libre elección, ¿eh? Dios no obliga a nadie. No necesita obligar a nadie. Viste que muchos dicen, no, porque Dios lo permitió. No, Dios no permite nada, querido. Las elecciones son de vos y mía. Por más inquietante que estemos pasando un momento y nos esfuerzo, nosotros tenemos la decisión. Si no, por ahí no paso yo. Pasé muchas veces, pero ahora no paso más. De eso se trata la prognosis de Dios. De eso se trata la prognosis de Dios, querido. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Sí? Son 7 montes. Esta mujer es nada más ni nada menos que una ciudad que va a tener gran influencia política y religiosa en la gran tribulación. ¿Sí? Una ciudad así, viste, como estos imperios que se levanta, Estados Unidos, Rusia, que tiene gran influencia, pero bueno, en ese tiempo van a tener más influencia, más alcance, desde lo tecnológico, con sus políticas monetarias. Va a haber muchas cosas en ese tiempo que van a afectar y van a influenciar a todas las ciudades de la tierra. Y son 7 reyes, dice. Acá ¿cuántos reyes van a ser? 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Cierto? La bestia que era y no es también el octavo. ¿Por qué? Porque esta cabeza que es el octavo va a morir y va a resucitar. El anticristo va a morir y va a descender del abismo. Eran 7 reyes y de estos 7 va a salir el octavo, que es el mismo anticristo. Va a ser el octavo rey, ¿cierto? Resucitado. Y dice, toda la tierra se va a asombrar y va a ir en pos de este anticristo. ¿Por qué? Porque va a resucitar. ¿Te imaginás los medios de comunicación en ese tiempo? Mostrando el momento ahí que este hombre, este inicuo, como dicen, se ha resucitado. Mucha gente se va a maravillar y se va a fanatizar de una forma. Lo van a seguir, van a creer que es el Dios verdadero. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Cierto? Y esta bestia, ¿cierto? Su primer ataque, ¿dónde va a ser? En lo religioso. Se va a sentar en el templo y se va a hacer pasar por Dios. Segundo, él va a morir, va a resucitar, ¿cierto? Y va a ser una alianza con 10 reyes en la tierra, ¿cierto? Y van a gobernar con estos 10 reyes este anticristo. Por eso en Daniel capítulo 2 dice que los pies de la estatua que vio Daniel era de barro y hierro. Aunque se pueden juntar, no se pueden unir.
¿Por qué? Porque son alianzas humanas que se unen junto con este anticristo para gobernar los últimos 3 años y medio la tierra. Pero eso que va a ser una fortaleza a su vez, va a ser una debilidad, porque dice Daniel que sale una piedra escortada del monte y va a pegar contra esos pies de barro y hierro, y dice que los va a romper y los va a hacer polvo, y toda la estatua, dice que vio Daniel, capítulo 2, va a caer por tierra. Eso significa todo el gobierno humano, político y religioso cayendo en el fin de los tiempos, porque se va a formar un reino, y es el reino de Cristo, mi amigo, mi amiga. Y dice, gracias Jesús, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. ¿Te das cuenta? De entre los 7 va a haber un rey que va a ser el octavo. Ese es el anticristo, que vive, ¿sí?, en la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, muere y resucita. ¿Quién es el que lo resucita? Satanás, con sus prodigios mentirosos, y mucha gente le va a seguir. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Acá dice una hora, es una hora, es un símbolo que va a ser años, ¿sí? Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes van a ser 11 reyes que van a gobernar los últimos tiempos, después de que la iglesia sea arrebatada, como lo habla 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes van a entregar su autoridad y su poder a la gran bestia. ¿Por qué? Porque van a estar maravillados. ¿Te imaginas los presidentes hoy famosos entregándole su poder y toda su autoridad política y todo su poderío bélico a una persona? Fíjate vos el grado de fascinación y cómo se maravillaron con este personaje que se levanta en los últimos tiempos. Pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién es el Cordero? Nuestro Señor, el más grande y el más poderoso de la eternidad y de todos los tiempos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes son los elegidos? Su iglesia. ¿En quién somos elegidos? ¿Somos elegidos porque somos buenos, porque obedecemos los mandamientos, porque hacemos buenas obras? No. Eso es una añadidura que viene después. Somos elegidos porque Cristo vive en nosotros, no porque nosotros seamos buenitos. Siempre lo digo esto, ¿cierto? Cristo, su gracia. Después que uno haga buenas obras, viene por añadidura. Es una lógica. Tenemos fe en Cristo, vamos a querer lo mejor para nuestro prójimo, para nuestras vidas mismas. Pero la justicia no es esa justicia que nosotros hacemos. Esa justicia, ¿cierto? Esa justicia nos va a dar un premio a nosotros, sí. En el tribunal de Cristo. Vamos al cielo después que morimos, ¿cierto? Perdón, vamos al cielo después que somos arrebatados, y vamos al tribunal de Cristo. Ahí vamos a recibir galardones. La vida eterna no es ningún galardón, no es ningún premio porque vos camines bien. Eso es una mentira que durante años se predicó. La salvación es un regalo.
La vida eterna es algo eterno. Eso no se puede borrar, no se puede quitar, porque eso fue escrito en la eternidad, por un pacto de sangre en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. Descendió a los infiernos, dos armas le quitó al diablo: la muerte y el pecado. Y a nosotros nos entregó justicia y vida. Nos impartió, nos puso un sello, como este sello que ves acá. Este es un sello, ¿ves? Bueno, ese sello nos puso, a nosotros nos puso un sello: justos y eternos. Eso, así nos llamamos nosotros, justos y eternos. Por nuestras obras, no. Por nuestro caminar, no. Por el caminar de Cristo en nuestras vidas. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son elegidos y fieles. Los elegidos son la iglesia. Y los fieles son los que van a morir en los últimos tiempos de la gran tribulación, como mártires. Muchos van a morir masacrados. Pero eso estamos hablando de la gran tribulación, no para este tiempo. Aunque en este tiempo también hay mucha persecución en muchos lugares del mundo. Nada más que nadie lo habla. La iglesia no habla de los perseguidos, los hermanos que están siendo perseguidos. En muchas iglesias están cómodos en su lugar y ahí. Pero hay gente que está siendo perseguida, que están muriendo por causa del Evangelio en diferentes lugares. Pero muchos están conociendo vida eterna por causa de esta gente. Oremos por ello. Los elegidos y fieles son esa gente que van a creer en el último tiempo la prédica del Evangelio. En la gran tribulación va a haber 144.000 que van a predicar hasta el último de la tierra. Y los que escuchen esa prédica se van a salvar. Dice que millones y millones estaban en pie delante del Cordero. Y el Cordero. ¿Y esto de dónde han salido? Estos han salido de la gran tribulación. Eso lo habla por allá por Apocalipsis 5, 6, 7. ¿Quiénes son estos millones y millones, millares? Estos son los que emblanquecieron su ropa en la sangre del Cordero. Son los que salieron de la gran tribulación. O sea que en la gran tribulación van a haber muchos salvos. Estos son los fieles y elegidos. ¿Sí? Perdón, los fieles. Los elegidos somos la iglesia. ¿En quién somos elegidos nosotros? En Cristo Jesús. Vosotros no me elegisteis a mí, dice San Juan 15. Yo os elegí a vosotros. Porque muchos, porque yo lo elegí. Vos no elegí. A ver, el Señor está diciendo: yo os elegí, chicos. Si hubiera sido por ustedes, si hubiera sido por vos, Gerardo, hubieras muerto condenado en el infierno. Yo te elegí a vos. ¿Cierto? Yo me presenté a vos. Vos lo único que hiciste, abriste el corazón. Pero yo soy la luz. Vos viste esta luz y abriste el corazón. Es lo mismo. Viste mi luz. Pero el que hizo la obra soy yo, no vos. Ni fulano de tal que te llevó un día. No. Fui yo que te presenté delante de mi Padre. ¿Sí? Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Porque ella en su prognosia, en su visión eterna, en su conocimiento, ella sabía que vos ibas a elegir abrir el corazón. Perdón, ibas a abrir el corazón a esa persona que te eligió. Y todos, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, dice su palabra. ¿No? Muchos son, eso está hablando en el último tiempo, ¿cierto? Pero el Señor se presenta en este tiempo y
y los que le abren el corazón, Él entra. Para siempre, ¿eh? Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Viste? ¿Y qué son las aguas donde se sienta esta bestia de 7 cabezas? Acá el mismo Apocalipsis te está explicando. Qué difícil que es el Apocalipsis, por Dios, no lo entiendo. Es un libro que no lo vamos a leer nunca, que no lo vamos a poder estudiar nunca. Nos vamos a morir y no vamos a entender el Apocalipsis. No, el Apocalipsis es lo más fácil que hay. Solo tenemos que detenernos a mirar un poquito. Me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son mucha gente alrededor del mundo, donde esta política, esta religión que se levanta en los últimos tiempos va a crear una influencia grande sobre esta gente, donde mucha gente va a seguir a estas enseñanzas de esta Babilonia, de esta mujer, de esta ciudad. Esta mujer es una ciudad llamada Babilonia, ¿sí? Y los 10 cuernos que viste, vamos a ver qué son los 10 cuernos, de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Estos 10 reyes con el anticristo se van a enojar contra esta ciudad, contra esta gran Babilonia, ¿cierto? Que blasfema el nombre de Dios, que blasfema el nombre de Dios, ¿sí? Este anticristo, ¿y cómo puede ser que el anticristo se levante con algo que está en contra de Dios? Sí, en otro tiempo pasó también. Por ejemplo, que el imperio de Nabucodonosor, ¿cierto? Se levantó el imperio medo-persa y lo pulverizó. Y después el imperio medo-persa fue batallado por el imperio romano y también cayó el imperio medo-persa. Y después el imperio romano, los bárbaros también lo terminaron. Entre ellos muchas veces Dios usa, ¿cierto?, las mismas naciones malas para eliminarse entre naciones, enfrentarse. ¿Por qué? Porque hay diferentes visiones, diferentes intereses económicos, políticos, religiosos. Hoy tenemos, por ejemplo, los musulmanes, ¿cierto? Las religiones, una que están en contra de la otra. ¿Por qué? Porque aún hoy mismo en muchas religiones hay mucha alianza humana. Y la alianza humana están juntos pero no están unidos. Y esa fortaleza aparentemente que es esa alianza religiosa que se hacen hoy en día en todo tipo de religiones, y aún entre comillas cristianas, que dicen ser cristianas, son su debilidad. Esas fortalezas son su debilidad. Que Dios nos ayude en este sentido, ¿sí? Dice que ningún reino dividido prevalecerá. Entonces acá hay una división. La gran Babilonia, que reina sobre la tierra e influencia sobre la tierra, entra en un litigio contra la bestia, el anticristo y los otros 10 reyes. Y dice que la destruyen, dice que la bestia, esto aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Van a despojar todo, le van a sacar todo. Económicamente la van a despojar. Y dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, esta gran Babilonia, el juicio de Dios lo va a ejecutar el anticristo y los 10 reyes, que son los 10 cuernos. Cuerno en la Biblia significa poder, ¿sí? Es poder generalmente. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo
y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Acá comienza el gobierno del anticristo con esta alianza de 10 reyes, que son fortaleza, pero a su vez va a ser su debilidad también, que ya después lo vamos a ver en Apocalipsis 18, 19, 20. Y terminando, mi amigo y mi amiga, dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso. ¿Qué es lo que quiso? Que el anticristo destruyera a la gran Babilonia. Entonces, más admirado va a ser. No hay ningún poder que se va a resistir contra este hombre y estos 10 reyes que se levantan en el último tiempo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia para que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Fíjate que la ciudad que ellos violentan, que es la gran Babilonia, gobernaba sobre todo el mundo. Y se va a levantar el anticristo con otra coalición de reyes a gobernar sobre esta gran ciudad que va a ser destruida por ellos. Pero ¿quién va a estar detrás de todo eso? El Señor. Así como lo hizo con los imperios babilónico, medo-persa, romano, todos cayeron. Y así también va a ser con estos gobiernos. ¿Y quién va a ser el rey? Acá dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son elegidos y fieles. ¿Dónde vamos a estar después nosotros? Gobernando con el Señor, su iglesia. ¿Sí? Amigo y amiga, hasta acá hemos llegado con esto. Que Dios te bendiga. Te animo en tu casa a que vos puedas hojear este maravilloso libro de Apocalipsis. Estamos viajando por este Apocalipsis, ¿sí? Es algo hermoso y maravilloso. En esta oportunidad lo estamos viendo de esta forma sencilla. En otra oportunidad lo vamos a ver un poquito más profundo, ¿sí? Así que, querido, en estos días vamos a estar viendo Apocalipsis 18. Vamos a ver la caída de la gran Babilonia, ¿sí? Fíjate que eso lo habla por allá por Isaías, por Jeremías. Hay unas palabras acerca de esta Babilonia. Que Dios te bendiga.